palabra del Señor y buscar la presencia del Señor. Así que no predicamos el evangelio acomodado, pues todas las personas, la mayoría tienen un evangelio diferente, pero yo quiero predicarle el evangelio de la Biblia. No quiero predicarle el evangelio que usted piense o que usted desee, pues que se le predique. Queremos predicarle y hacerle llegar el mensaje de salvación a través de la palabra del Señor, la Biblia. Así es que en este día, pues le damos gracias a Dios, pues muchas personas nos han, eh, los han visitado la página y les gusta y queremos pues saludarlos y bueno, que permanezcan en la palabra del Señor, que siguen permaneciendo, escuchando el mensaje de Dios. Bueno, tenemos acá de Luciana a Buba Valdés, José Padrón de Miami, Blanca Reyes de Texas, Tere Mares, Paloma Flores, Nancy Mares, Eric Castillo. Bueno, personas pues que han entrado a la página y los saludamos en el nombre poderoso del Señor, pues que el Señor los continúe bendiciendo y que sean edificados por la palabra del Señor. Aquí tenemos una palabra pues buena para usted, para que usted permanezca escuchando la palabra, ya pues que escasea la palabra. Hay muchos pues que ya de la palabra se han salido del mandamiento de Dios, se han salido de la Biblia, están predicando el evangelio independiente, el evangelio de los hombres, el evangelio falso, y son miles y millones de personas pues que están siguiendo al hombre. Pero quiero decirle en este día, mi querido hermano, amigo, siga a Dios, siga la palabra, sigan las instrucciones. Como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy el pastor de las ovejas. Y mis ovejas, cuando las llamo, oyen mi voz. Esa es la palabra que tenemos que escuchar y oír y seguir, que es la Biblia. Bendito el Señor. Pero antes de todo, pues, vamos a orar con el tema de hoy. Bueno, hay que soportar las tentaciones que vienen de parte de la concupiscencia. Bueno, todas las cosas que están sucediendo es por la concupiscencia que hay en nuestras vidas. O sea, en pocas palabras, el pecado. Bendito el Señor. Pero vamos a hablar acerca de esas cosas que están sucediendo hoy, mi querido hermano, amigo, para que usted se dé cuenta cuál es la razón, cuál es la raíz de todas estas cosas que están sucediendo, que provienen de la concupiscencia. Vamos a orar y que el Señor lleve con bendición esta palabra, y dice la palabra que no regresa vacía. Dice el Señor, esta palabra no regresa vacía, hará efecto en alguien pues que esté interesado en escuchar la palabra, el mensaje, la corrección de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde maravillosa, le damos toda la gloria y la honra, Señor, por su amor y su misericordia que ha tenido de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta obra, Señor, este trabajo que hacemos cada día en su palabra, en su nombre. Espíritu Santo, de predicar su palabra, Espíritu de Dios, Señor, le damos gracias y honra, Dios mío. Gracias por los oyentes, Dios mío. Gracias por esa vida, Señor, que escuchan, Señor, cada fin de semana, Señor, su palabra a través de este medio de internet, Señor, de radio y televisión, Señor. Bendice la vida, Señor, de muchos hermanos, Señor, que están atentos a escuchar su palabra, Señor. Los hermanos Oliva, mi Dios, hermana Argüelles, Dios mío, a la hermana Belke, mi Dios. ¿Y cuántos hermanos, Dios mío, están escuchando esta palabra en el día de hoy, Dios mío, edificándose a través de la palabra, Dios mío? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, manténgalos en su presencia, Señor, en santidad, Señor, delante de su presencia, Espíritu Santo. Ahora oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, sánalos, mi Dios, ponga su mano de sanidad, Dios mío, Señor, los que están, Señor, angustiados, Señor, déles, Señor, esa palabra de aliento, levanta al caído, Dios mío, Señor, liberta, Señor, al que está cautivo en el pecado, mi Dios. Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, hacemos uso de ese nombre que sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos, atamos todas acechanzas del enemigo, Señor, toda trampa del enemigo, todo obstáculo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, paralizamos toda obra del diablo, Señor, le dejamos obediencia a su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús y su Santo Espíritu, mi Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, usted ha sido bueno, Señor. Su amor y su misericordia, mi Dios, ha puesto el querer como el hacer de su buena voluntad, de seguir predicando su palabra tal como está escrito, que no hemos caído en la falsedad y la mentira, mi Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice: amén, amén. La palabra de hoy dice: soportando las tentaciones. Bueno,
¿Cuánta gente, bueno, cuánta gente hay en este mundo? Bueno, miramos por la palabra del Señor, miramos por lo que dice la Biblia, miramos lo que habla la palabra del Señor. Vamos a leer qué dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de estas cosas. Y hoy lo vamos a dar cuenta, cuál es la razón, cuál es el motivo de todas estas cosas que están sucediendo en el pueblo de Dios. ¿Por qué razón está sucediendo estas cosas en la iglesia, en la vida de cada creyente? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, que dice la palabra, de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, dice, da luz la muerte. Mire qué tremendo es la palabra del Señor. Qué tremendo lo que estamos ahora viendo a través de la palabra del Señor. Bueno, ¿qué dice la palabra? Que bueno, que Dios no puede tentar a nadie, porque Dios no tienta a nadie, bendito el Señor. Pero muchos se excusan, dice, bueno, tengo una tentación, bueno, que dice, soy tentado por parte de Dios. ¿Cuánta gente se expresan de esa manera? Cuando dice la palabra del Señor que Dios no tienta a nadie, bendito el Señor. Bueno, la palabra tenemos acá, bienaventurado, dice el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, qué lindo es la palabra del Señor, la promesa de Dios, una corona que ha prometido el Señor a cada creyente, a cada vida que se guarda para Dios. Esa es la corona de la vida. Bueno, cuando somos coronados, como dice la palabra del Señor, porque esa es una promesa de Dios. Bueno, poner la corona. ¿Y qué significa la corona? La corona es algo, pues, cuando hay un triunfo, hay un galardón, bueno, de alguien, pues, que se ha ganado una corona. Bueno, tenemos acá, dice la palabra del Señor, la corona de la vida es como, dice, hace un ejemplo la guirnalda que se le dan a los deportistas ganadores, dice la palabra del Señor. Un ejemplo que pone, bueno, la corona de la vida. Hace un ejemplo, es como la guirnalda que se le dan a los deportistas ganadores. Pone por ahí la palabra de Dios un ejemplo, bendito el Señor. Bueno, de la misma manera, bueno, estamos participando en este día de esta palabra que nos da ejemplo cómo vivir para Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. La corona de la vida no es gloria ni honor en la tierra, sino una recompensa, dice la palabra del Señor. La corona de la vida, dice la palabra, no es gloria ni honra aquí en la tierra, sino la recompensa de la vida eterna, vivir con Dios. Algo tremendo, ¿eh? Que esto hace una separación, hace un ejemplo del jugador que se gana un premio, pero la comparación con el creyente que tiene la corona de la vida, hace la comparación que esta corona no es ni gloria ni honra aquí en la tierra, sino que dice la palabra del Señor que esto es algo precioso, eterno, vivir con Dios para siempre. Ese es el triunfo, esa es la corona que usted y yo tenemos que cuidar. Esa corona tenemos que mantenerla, bueno, en nuestra vida, porque esto es un grande galardón delante de Dios, porque esa corona Dios la ha puesto en nuestra vida, no para tener honra ni gloria en esta tierra, sino que dice la palabra del Señor, que es una recompensa de la vida eterna viviendo para Dios. Qué bueno la palabra del Señor, pero
Esto es comparación que hacemos como la promesa de Dios que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, qué tremendo. Bueno, la palabra del Señor, bienaventurado, o sea, cuidado, bueno, por parte de Dios, cuando alguien se guarda para Dios, cuando viene la tentación y se recuerda que es un creyente, se recuerda que es un hijo de Dios, se recuerda que tiene que ser obediente a la palabra. La tentación, bueno, le viene al mejor, bueno, porque estamos en este cuerpo y la tentación, la concupiscencia son armas de Satanás. La concupiscencia es una propiedad que le pertenece al diablo. Y esa concupiscencia está en este cuerpo. Esa concupiscencia, esas tentaciones que el diablo usa en nuestra vida es para él accionar y arruinar todo lo que nos ha dado Dios. Pero bueno, sigue diciendo la palabra del Señor. Esta es la tentación. Tenemos la palabra, tenemos esos momentos que cada uno somos tentados, pero no somos tentados por Dios, como dice la palabra del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice la palabra, ni Él tienta a nadie. Miramos hoy en día, qué terrible, y está por común la concupiscencia en la iglesia, cómo le han dado rienda suelta a la concupiscencia, cómo le han soltado todo lo que el enemigo quiere hacer, bueno, en la vida de muchos. Pero déjeme decirle, como dice la palabra, aquí mismo en el versículo 13, como leí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta, no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero dice la palabra, las tentaciones vienen de malos deseos. Mire, aquí hay una diferencia, que las tentaciones vienen de nuestros malos deseos, de nuestros propios deseos, de nuestros propios caminos, de nuestras propias cosas que hacemos delante de Dios. Bueno, las tentaciones, dice la palabra del Señor, vienen de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Dice consentimos en nuestras vidas, confesamos, dice, comenzamos con malos pensamientos. Bueno, comenzamos, dice la palabra, como la tentación. Hace un ejemplo, comenzamos, dice la palabra, con malos pensamientos. Un puntito bien importante, cuando está la concupiscencia, cuando se le da rienda suelta a la concupiscencia, dice la palabra que Dios no puede ser tentado. Dice, si nosotros mismos somos tentados, dice la palabra del Señor. La tentación viene de nuestros malos deseos, dice, pero no de parte de Dios. Dice, comenzando con malos pensamientos y se vuelven pecado. Mire, el resultado, mi querido hermano, amigo, de la concupiscencia, el resultado de los malos pensamientos, el resultado de la forma de pensar pecaminosa que hay en nuestra vida, porque dice la palabra del Señor, se convierten al final en pecado. Bueno, miramos hoy en día qué fácil, qué común, bueno, normal de gente con su concupiscencias que ya no sienten si tienen o no tienen a Dios, porque viven una vida falsa, una vida sin comunión con Dios, una vida que hacen de todo sin consultar a Dios, o sin pensar que son cristianos, sin pensar que son creyentes, sin pensar que son hijos de Dios, sin pensar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sus malos pensamientos lo han descontrolado del camino de Dios. Sus pensamientos o sus formas de pensar, sus concupiscencias, en pocas palabras, lo han sacado. ¿Por qué? Sencillamente, mi querido hermano, amigo, que me escuche en esta hora, la concupiscencia es propiedad de Satanás, el diablo, porque recuerde, ¿qué sucedió cuando el hombre pecó? ¿Qué sucedió cuando el primer hombre que hizo el Señor en la tierra pecó?
bueno, ese pecado, esa desobediencia se convirtió en pecado y fue una herramienta que el diablo usó y lo está usando hasta el día de hoy. Esa herramienta es del Satanás, el diablo, esa concupiscencia que hay en su vida y hay en mi vida. Bueno, esa herramienta, esa propiedad es de Satanás, el diablo. Pero Satanás, el diablo, va a usar esa propiedad, esa herramienta que está en nuestra vida cuando nosotros le vamos a dar lugar a Satanás, el diablo, para que el diablo vaya a ejercer su propia maldad en nuestras vidas y sacarlo, bueno, de la presencia del Señor. Sencillamente, la concupiscencia como creyente está sujeta a la palabra. Cuando venimos, confesamos al Señor como nuestro Salvador de nuestras vidas. Esa concupiscencia tiene que hacerse un lado. Esa concupiscencia tiene que llevarse, dice, presa a la presencia del Espíritu Santo, que no puede accionar, no puede actuar en nuestras vidas porque está sujeta al Espíritu Santo, está sujeta a la palabra del Señor. Y el diablo no puede ejercer esa concupiscencia siempre y cuando la tengamos sujeta con la palabra del Señor. Así es la palabra, siempre y cuando lo tengamos sujeta a obediencia a la palabra del Señor. Satanás no puede hacer nada, pero ahí está en su vida y está en mi vida esa concupiscencia. Sigue diciendo la palabra del Señor. La tentación viene de nuestros malos deseos, no de parte de Dios. Dice, confesando o pensando malos pensamientos y que se vuelvan pecados. Ahora miramos muy normal. La gente tiene por normal todo. La concupiscencia lo ha llevado a normalizar todas las cosas que son iguales. No siente si tiene a Dios o no tiene a Dios, si tiene al Señor, no tiene al Señor. No siente nada porque su concupiscencia lo ha hecho normal toda su vida delante de Dios, pero es una vida pecaminosa delante de Dios, porque hace muchas cosas que a Dios no le agrada. Miramos hoy en día cuánta conducta equivocada, cuánta conducta, bueno, errada delante de la presencia del Señor. Yo quiero ministrar esta palabra en el día de hoy. Quiero enseñar esta palabra en el día de hoy acerca de la concupiscencia. La concupiscencia es pecado en nuestras vidas, pero ese pecado, mi querido hermano, amigo, ese pecado el Señor Jesucristo lo crucificó en la cruz del Calvario. Ese pecado está atado en la cruz, con la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Pero siempre y cuando ese pecado fue limpio de nuestro cuerpo, ese pecado fue limpio con la sangre y el sacrificio de nuestro Señor, pero ese pecado de concupiscencia ahí permanece en su cuerpo y en mi cuerpo. Dice la palabra del Señor. Santiago 1:14 dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Usted se da cuenta, dice la palabra, el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miramos, por ejemplo, cuánta gente le atrae algo. Tal vez a usted no le atrae, pero a otro sí le atrae algo que no está bien delante de Dios. Pero dice la palabra que cada uno es atraído, dice, y seducido. Cuando alguien, es muy normal que en nuestra vida que está en este cuerpo, la concupiscencia puede atraer algo, pero como está la presencia del Espíritu Santo, no le damos rienda suelta o no le damos lugar a que esta concupiscencia pueda dar a luz, pueda producir algo pues que no es de Dios. Pero bueno, la concupiscencia, dice la palabra,
atrae algo. Muchas cosas, pues a usted le puede atraer alguna cosa, pero muy normal que una persona pueda ser atraído de algo pues que no es normal. Pero cuando tenemos la presencia del Señor, sujetamos la concupiscencia en la palabra del Señor. Pero dice la palabra, pero si es atraído, o sea, es convencido por la concupiscencia, es convencido y le dice, bueno, él no está bien, no está malo. Es algo sencillo, no está malo, es atraído, dice la palabra del Señor. Bueno, es seducido. Qué tremendo es la palabra del Señor. Bueno, cuando sucede estas cosas, mi querido hermano, amigo, es fácil condenar. Es poner, por ejemplo, mucha gente, cuando se miran estas cosas, cuando alguien es atraído por algo, es seducido por algo, como dice la palabra del Señor, mucha gente, los ojos de mucha gente, bueno, y es algo, pues que eso está en la iglesia, eso está en la mente de los creyentes, cuando miran cosas de esta, en vez de decir vamos a orar por el hermano, vamos a orar para ayudarlo, bueno, qué tremendo, lo primero que se hace es condenar al hermano fulano, cómo vive, cómo hace, cómo deshace, cómo le gusta y cómo es atraído por el pecado. Bueno, tenemos la palabra que comienza mucha gente a las excusas. ¿Cuántas gentes que hablan y hablan de Dios, pero es lo menos que pueden tener de la presencia del Señor? Porque sencillamente porque la mayoría son atraídos por muchas concupiscencias, son atraídos y son seducidos por la concupiscencia. Dice la palabra del Señor, es fácil condenar a otros y excusarnos por los malos pensamientos o por la conducta equivocada. Bueno, qué tremendo acusar a otros, señalar a otros por pensamientos o conductas equivocadas. Porque, mi querido hermano, amigo, qué tremendo, cuánta conducta equivocada hay en el pueblo de Dios. Y hoy más que nunca, con enseñanza de hombres malos y corruptos que hay, que dice, bueno, eso que hace usted, alguien le pregunta pastor o como el nombre que quiera decir o decirlo, dice, ¿será malo esto? Bueno, algunos le dicen, no, eso no es malo, eso, si usted lo pone en manos de Dios, usted está bien. Bueno, mire el engaño que hay ahora, miramos la concupiscencia, que en pocas palabras es pecado. ¿Cuánta gente lo tienen por normal? Todos los impulsos de esta carne, los impulsos, los deseos pecaminosos, los pensamientos pecaminosos, están normalizados en la palabra del Señor, que todo es normal. Miramos como hoy en el tiempo actual, en el siglo XXI, vaya, los presidentes de toda la tierra, cómo están aprobando el pecado de homosexualismo y lesbianismo, que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Ese pecado ahora lo quieren hacer normal en la sociedad, cuando eso no es normal, eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte de Satanás, el diablo. De la misma manera, bueno, ese pecado de concupiscencia en el creyente, en la iglesia, ahora quieren introducirlo, bueno, que es normal, pero déjeme decirle que al final, como dice la palabra, es muerte. Sigue diciendo la palabra del Señor, que los malos pensamientos por la conducta equivocada, algunos se excusan y pueden ser, bueno, culpables, algunos culpables. Dice la palabra, en el versículo 15, quiero llegar a esta palabra. Dice, entonces, dice la palabra, la concupiscencia, después que haya concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miramos ahora cuánta gente andan en muerte, camino de muerte, pues sencillamente porque la concupiscencia, dice la palabra del Señor, después que haya concebido el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Ahora miramos cuántos millones de cristianos andan caminando muertos sencillamente porque su concupiscencia les ha producido
bueno, el pecado y el pecado los ha dado muerte. Andan caminando muertos espiritualmente, sencillamente por desobedecer a la palabra de Dios, por no obedecer la palabra del santo mandamiento de Dios. Andan como quieren, hablan como quieren. Miramos en la forma de la gente de vestirse, la gente de actuar, la gente de testificar, la gente de cuántas cosas. Miramos cómo la gente se viste, principalmente las mujeres, cómo se visten de su propia concupiscencia. La gente se viste de su propia mala forma de vivir, porque dice la palabra que estos son atraídos y seducido cuando una mujer o un hombre es atraído de algo que es pecaminoso. Bueno, dice la palabra que cuando algo es atraído, al mismo tiempo es seducido. Cuando Satanás se le entrega, esto es tuyo, esto no tienes problema, esto le gusta, le agrada a Dios. Si a ti te gusta, bueno, le agrada a Dios. Bueno, involucran a Dios, pero déjeme decirle, la misma palabra dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Cuando usted ya ejecuta, bueno, la concupiscencia, que ya usted le da rienda suelta al pecado, bueno, el pecado lastimosamente dice que da luz la muerte. Bueno, esa es la palabra del Señor y no hay otra forma que usted pueda escapar de estas cosas siempre y cuando usted no vive para Dios. Esto es difícil que usted lo puede evitar porque solo la concupiscencia está en su cuerpo y está en mi cuerpo, pero si sujetamos la concupiscencia con la palabra del Señor, honrando a Dios en santidad, santificados en la palabra del Señor, aunque esté mal en nuestro cuerpo, pero este cuerpo, Satanás no lo va a usar para pecar. Satanás no lo va a usar porque Satanás, se dice, está vencido y el Señor lo venció en la cruz del Calvario, el pecado de Satanás, el diablo. Así es que, mi querido hermano, cuando dice alguien peca, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie y Dios no está involucrado con el mal. Bendito el Señor. En esta tarde, un día de bendición, mi querido hermano, amigo, que esta palabra no se predica, esta palabra nadie le enseña, pero yo quiero enseñarle a usted, yo quiero hacerle saber a usted que si esa concupiscencia que hay en su vida, usted no la ata con la palabra del Señor, usted no la somete a obediencia con la palabra, con la presencia del Espíritu Santo, lastimosamente usted está en pecado. Y el pecado, dice la palabra, del que produce muerte y da a la luz la muerte. En pocas palabras, si usted está caminando una vida desenfrenada delante de Dios, una vida libertina delante de Dios, lastimosamente no se vista que usted no se va, porque usted se va a quedar, porque usted dice, puede ir a la iglesia, puede irse a hacer cuantas cosas en la carne, usted siempre va con la Biblia y se sienta, pero cuando usted sale de la iglesia, usted vuelve a seguir lo mismo, usted puede seguir hablando palabras feas, palabras deshonestas, hablando del uno del otro, señalando al otro, haciendo cuantas cosas. Eso se llama concupiscencia y eso es pecado delante de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hay gente que se excusa. Vienen cuando ya se confrontan con estas cosas, cuando ya se confrontan, bueno, con la palabra del Señor. Entonces la gente viene con las excusas. No, porque Julano me engañó, porque Julano me dijo esto y yo pequé, y Julano me dijo, bueno, yo pensaba que no era malo. ¿Y cuántas excusas hay cuando se confronta con estas cosas? Dice la palabra del Señor. Le echan, dice, la culpa a otras personas. Cuando viene ya la comparación, cuando ya viene la confrontación del pecado, cuando viene la confrontación de la concupiscencia, cuando viene la confrontación de que eso es pecado,
La gente dice, bueno, la gente le echa la culpa a otro, la iglesia le echa la culpa a otro y otra iglesia le echa la culpa a otro. Qué tremendo es excusarse y quererse excusar. Bueno, que es inocente, pero dice la palabra del Señor que a nadie con esta palabra le va a dar por inocente su pecado, sino que cada uno va a responder por su pecado. Dice la palabra del Señor, no lo puedo, alguna gente dice, bueno, hay cosas, hay tentaciones, no lo puedo resistir. Sí, y si no lo puede resistir, ¿qué quiere decir? Bueno, lo hace o lo ha hecho. En pocas palabras, no puedo resistir a la tentación, no puedo resistir a la concupiscencia, no puedo negarme, en pocas palabras. Dice, algo otro dice, bueno, si este lo hizo, todos lo hacen, otra excusa, igual. Qué tremendo. Bueno, cuántas cosas, cuántas acechanzas, cuántas excusas hay de gente que quieren darse por inocente. Pero yo quiero hacerle llegar esta palabra y que usted la entienda y que pueda comprender. Tal vez usted está pasando por situaciones de la concupiscencia en su cuerpo. Tal vez está pasando situaciones semejantes a lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos diciendo acerca de la tentación y la concupiscencia. Bueno, que la concupiscencia es pecado y el pecado da luz la muerte. Bueno, tal vez usted puede ser atraído, pero no es seducido por el pecado. Bueno, que son cosas diferentes. Usted le puede atraer el pecado, pero el pecado no es seducido en su vida porque sencillamente tenemos esas tentaciones y tenemos la concupiscencia que a través de la obediencia a la palabra, esa concupiscencia es sujeta a obediencia a la palabra del Señor. Bueno, tenemos la palabra del Señor, las excusas son tremendas. Ahora dice la palabra, todo lo hace. Se dice, bueno, fulano lo hizo esto y lo hizo cuando se quiere excusar de la palabra del Señor. Ahora algunos dicen, bueno, si yo lo hice fue un error. Otra de las excusas, porque lo hizo, fue un error. Otra gente dice esa excusa, dice, bueno, aquí nadie es perfecto. Bueno, pero al final, todas estas cosas no van aceptando culpa, no van aceptando el error. Bueno, tenemos la palabra que dice algunos, no, el diablo a mí me engañó. El diablo se metió por en medio, el diablo me hizo, bueno, y cuántas cosas. Y otros dicen, bueno, yo he sido presionado. Fui presionado, o sea, como que fue sin culpa, fue sin saberlo. Ahora, lo peor de las cosas que dice, no sabía que era pecado. Bueno, cuántas excusas de gente que están en la iglesia. No estoy hablando de la gente del mundo. La gente del mundo hace y deshace con el pecado, la concupiscencia, porque eso no tiene nada que lo detenga. Pero usted y yo tenemos la palabra, y la palabra es que detiene la concupiscencia, el pecado en nuestras vidas, para que vivamos una vida santificada en la presencia del Señor. Bueno, dice la palabra, algunos dicen, no, yo no lo sabía, inocente, se hacen inocentes, pero después que hacen las cosas y después que se confrontan, cuando se les llama la atención, cuando se les dice, eso es pecado, algunos, mira, agarran su carterita o su Biblia y se van y no vuelven más porque han sido confrontados. Pero esa concupiscencia la lleva a donde quiera que vaya. No importa si puede ir hasta el cielo que vaya, pero si se va con esa concupiscencia, atado a la concupiscencia, lastimosamente, usted le va a dar cuentas a Dios delante del Creador de su mal camino que hizo aquí en la tierra. Y esa concupiscencia, como dice la palabra, que produce pecado y el pecado muerte, ese pecado lo va a hacer a usted desviarse para el lago de fuego eternamente. De ahí nadie lo va a sacar porque, bueno, pecó delante de Dios y no hubo quien pudiera, bueno, sanar esa conducta, limpiar ese pecado. Aquí en la tierra tenemos la sangre de Jesucristo. Aquí en la tierra tenemos al Salvador que se llama Jesucristo, que puede haber oportunidad que usted pueda ser limpio
de esa concupiscencia que es a través de la palabra del Señor, a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner un ejemplo en la palabra del Señor. Vamos a poner un ejemplo cuando se peca deliberadamente. No hay perdón, no hay excusa, pero siempre y cuando, si usted reconoce el pecado y reconoce su maldad y se aparta, bueno, alcanzará la misericordia del Señor. Tenemos acá en la palabra del Señor algo, un ejemplo que tal vez usted se lo han enseñado. Bendito el Señor. Tal vez usted se lo han enseñado en la palabra del Señor, pero es difícil que esta palabra se la estén enseñando. Es bien difícil que esta palabra usted la sepa. Hay mucha gente que ignoran muchas cosas ahora de la palabra del Señor. Sencillamente, ¿por qué? Porque están sentados escuchando doctrinas de demonios. Están escuchando falsas doctrinas, porque sencillamente eso es lo que se está dando hoy, doctrina de demonios que se están predicando, predicadores endemoniados, en pocas palabras. Bendito el Señor. Pero vamos a poner un ejemplo acá, David con Betsabé. Tenemos la palabra del Señor. Como este hombre, David, dice la palabra del Señor, que David era un hombre, de Dios, un hombre que, amaba a Dios, pero tenemos la palabra del Señor. Tenemos la palabra, la Biblia, que dice David, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 12, dice la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 11 y versículo 12, dice la palabra del Señor. Dice, David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, dice, lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarse. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Desde venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, dice la palabra del Señor. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retirarlo de él para que sea herido y muera. Así que cuando dice Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército del siervo de David y murió también Urías Eteo. Qué tremendo la palabra del Señor. Un hombre temeroso de Dios. Mire cuántas cosas hizo delante de Dios. Sencillamente porque por su concupiscencia, por su mala conducta delante de Dios. Porque esa concupiscencia, como le dije hace un momento, esa concupiscencia está en su cuerpo y está en mi cuerpo. Siempre y cuando tengamos temor de Dios, esa concupiscencia va a estar sujeta a obediencia a Dios. Pero este hombre pecó deliberadamente. Dice la palabra del Señor. David abandonó su propósito, dice, entre su trono. Abandonó su trono para pecar. Qué tremendo, donde tenía la presencia del Señor. Dice la palabra, David abandonó su propósito. ¿cuál era el propósito? Su lugar donde Dios lo había puesto. El lugar donde Dios lo había llamado a que pudiera
estar delante de Dios. Abandonó, en pocas palabras, abandonó su propósito. Bueno, dice la palabra del Señor. Ahora dice la palabra, centró sus pensamientos en sus propios deseos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Centró sus propios pensamientos en sus propios deseos. Bueno, eso miramos, como dijimos al principio, que el pecado es atraído cuando alguien es atraído por el pecado. El problema es ser seducido por el pecado. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, abandonó su propósito y se centró en sus propios pensamientos y malos deseos. Bueno, qué tremendo la palabra del Señor. Qué tremendo, lo que habla Dios acerca de la concupiscencia. Bueno, está hablando de una advertencia de la palabra del Señor. Si usted es atraído, si usted es seducido, pues lastimosamente usted está perdiendo el tiempo en la iglesia. Si usted es seducido por sus malos deseos, sus propios deseos, bueno, lastimosamente, mire, usted tiene que nacer de nuevo porque usted no tiene la presencia del Señor. Sencillamente, porque es algo sencillo, la concupiscencia es algo sutil, bueno, que eso lo lleva, porque es una herramienta del diablo para sacarlo de la presencia del Señor. Bueno, este hombre dice, cuando la tentación llegó, bueno, este hombre le examinó. Pero dice la palabra del Señor, en vez de alejarse de ella, realizó, la ejecutó, puso en acción, la tentación. O sea que, lo hizo voluntariamente, de pecar. David pecó voluntariamente, pero dice la palabra, pecó deliberadamente. Bueno, es algo pues que, no hay ninguna excusa para decir, Señor, pequé. Bueno, pecó deliberadamente. Esto es el problema que hay, que se peca y muchos, como dije anteriormente, dicen, el diablo me engañó. Otros dicen esas excusas, dicen, si todos lo hacen. Bueno, y si todos lo hacen, porque, con pocas palabras, porque yo no lo puedo hacer. Pero déjeme decirle que esto es una herramienta del diablo para sacarlo de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor, trató de encubrir el pecado traicionando a otro. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que trató de encubrir su pecado. ¿Qué? Traicionando a Urías, Eteo, poniéndolo al frente para que lo mataran. Sencillamente, él lo hizo consciente. David lo hizo consciente, porque sencillamente él quería cubrir su pecado del de otro. Dice, cometió asesinato para continuar cubriendo su pecado. Cubrió, asesinato. Dice, tomó, a Urías, que lo puso al frente de la batalla. Él cometió asesinato y para querer, diciendo, tapando el pecado. Qué tremendo. Dice las consecuencias de su pecado y el fracaso de muchos, que están alrededor de nosotros. Todas estas consecuencias arrastran un montón de problemas a nuestra vida y también se involucran a otros, afectando a muchos, por el pecado. Qué tremendo. ¿Por qué? Sencillamente, cuando él le dio orden a Joab que lo pusiera al frente, Joab, si él se rehusaba a Joab tendría que correr la misma suerte de Urías, de que lo matara también, porque era un hombre poderoso, un hombre que la palabra era una sentencia. Y de la misma manera, la mujer, Betsabé, dice así, se rehusaba a negarse a David, sabía que era una mujer muerta, porque la mandaba a matar. Qué tremendo, la concupiscencia, mi querido hermano, amigo, es una mala compañera en nuestras vidas. Pero esa concupiscencia, ahí está en su cuerpo y está en mi cuerpo, siempre y cuando la sujetamos a la palabra
del Señor. Siempre y cuando con ayuno, oración, obediencia y búsqueda de Dios, bueno, esa concupiscencia ahí está sujeta, porque esa concupiscencia, bueno, es propiedad de Satanás, el diablo. Y si Satanás lo ve a usted y a mí, bueno, atraído por algo, mire, Satanás con facilidad, bueno, lo hace, bueno, pecar delante de Dios. Con facilidad lo hace caer delante de Dios, pero bueno, tenemos la palabra del Señor. Tenemos esa palabra de bendición. Tenemos esa palabra, bueno, como dice la palabra del Señor. Sí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra adecuada que está ser seducido, ahí está el mal de cada creyente. Cuando es seducido, que es atraído de su propia concupiscencia. Ahí está el problema de cada cristiano. Pero de cada cristiano depende, como dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Mi querido hermano, es un día de bendición. Hoy predicar la palabra del Señor. Yo quiero con estas palabras, si usted ha caído en uno de estos pecados de concupiscencia, usted reconoce su pecado, es tiempo todavía, es tiempo de reconciliarse, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de santificarse, es tiempo de arrepentirse. Bendito el Señor. Y Dios, dice la palabra, es amplio en perdonar. La palabra dice, deje el impío su camino, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual es en amplio en perdonar. Así que en este día yo quiero orar por usted. Si usted está en esa ruta de la concupiscencia que va y viene y es atraído y es seducido, déjeme decirle que usted tiene que tomar una decisión y tiene que tomar un arrepentimiento. Hoy miramos de moda las mujeres cómo se visten, una forma igual que peor que las mundanas, bueno, con su cuerpo enseñándolo, y van a la iglesia y tienen nombre y cuántas cosas, concupiscencia, eso se llama concupiscencia, y es necesario que esa concupiscencia la sometamos a obediencia a la palabra del Señor. Hombres que miran a las mujeres, pero la ven con codicia, de la misma manera tiene que arrepentirse, porque los ojos, dice, hay que santificarlos delante de Dios. Así es que, mi querido hermano, en este día voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo he predicado su palabra tal como usted me la ha dado en esta tarde maravillosa, mi Dios, y que vida, Señor. ¿Cuántos creyentes pueden ser edificados, Señor, transformados a través de la palabra, mi Dios? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo sé que esta palabra está edificado a muchos, ha tocado a muchos en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo oro por aquellos, mi Dios, que le han dado rienda suelta a la concupiscencia, Dios mío, y andan atraídos pero por el pecado, mi Dios, y el pecado ha producido muerte, mi Dios. El pecado ha dado luz, muerte, Dios mío. Por tanto, Señor, yo le pido por esos creyentes, Dios mío, que andan, Señor, Padre, bajo la influencia del pecado, Señor, de la concupiscencia, Señor. Que su amor y su misericordia los vuelva, Señor, los levante, los toque, Señor, los reconcilie con su palabra y su presencia. Espíritu Santo, oro por esos creyentes, Dios mío, que viven una vida pecaminosa delante de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamo por ellos, mi Dios, y esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario los pueda limpiar, Señor, pueda cambiar y transformar, Señor, y hacer un hombre y una mujer nueva, Señor, en su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pues orar por los que nos han puesto los correos de petición de trabajo. Algunos están enfermos, otros pues se sienten contentos al escuchar la palabra del Señor, se sienten edificados con el mensaje que se predica en este lugar. Así es que le damos gracias a Dios y yo quiero orar por su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, provéales, Señor, trabajo, Señor, aquellos que están sin trabajo, Dios mío. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, tócalos, Señor,
para que ellos puedan, Señor, pues tener un trabajo que ellos puedan mantenerse, mi Dios. Los que están enfermos en los hospitales, Dios mío, sánalos, Señor. Padre, levántalos, tócalos, mi Dios. Los que están caídos, Señor, reconcílielos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Esta palabra, Señor, de hoy ha sido una palabra de advertencia, mi Dios. Padre, gracias, Señor del cielo, por su palabra que nos ha dado para edificar su pueblo. En esta hora, Espíritu Santo, bendice a los hermanos, Señor, oyentes de la palabra, Dios mío. Aquellos, Señor, que están escuchando el mensaje, Señor, cada día, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Bendice sus casas, sus hogares, sus familias, sus hijos, sus ciudades donde viven, Señor, su país donde viven, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias le damos, Señor, y le pedimos, mi Dios, en este día, Dios mío, pues que vidas sean transformadas y cambiadas. Gracias, Señor. Amén, amén. Queremos invitarlos en este día, pues, a nuestro lugar que los congregamos, 1661 Northwest 119 Street. Hoy tenemos el culto a las 6 de la tarde en adelante. Bueno, si no tiene un lugar donde congregarse, bueno, nos puede visitar o acompañar o respaldar que estamos iniciando el ministerio de evangelismo para que vidas sean, bueno, salvadas, transformadas y cambiadas a través de la predicación. Si es que en este día, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Y tenemos aquí, bueno, tenemos ahí la transmisión que usted nos puede seguir escuchando cada fin de semana, todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde, la retransmisión, y sábado y domingo, bueno, en vivo, bueno, a las 4 de la tarde. Mañana lo esperamos a las 4 de la tarde también en vivo, que eso ya lo hacemos, la transmisión en la iglesia. Así es que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, la paz de Cristo en su corazón, y los esperamos mañana a las 4 de la tarde, que usted nos pueda sintonizar, y vamos a darle continuidad a esta palabra que es de grande bendición. Gloria al Señor. Palabra del Señor y buscar la presencia del Señor. Así que no predicamos el evangelio acomodado, pues todas las personas, la mayoría tienen un evangelio diferente, pero yo quiero predicarle el evangelio de la Biblia. No quiero predicarle el evangelio que usted piense o que usted desee, pues que se le predique. Queremos predicarle y hacerle llegar el mensaje de salvación a través de la palabra del Señor, la Biblia. Así es que en este día, pues le damos gracias a Dios, pues muchas personas nos han visitado la página y les gusta, y queremos pues saludarlos y bueno, que permanezcan en la palabra del Señor, que siguen permaneciendo, escuchando el mensaje de Dios. Bueno, tenemos acá de Luciana Buba Valdés, José Padrón de Miami, Blanca Reyes de Texas, Tere Mares, Paloma Flores, Nancy Mares, Eric Castillo. Bueno, personas pues que han entrado a la página, y los saludamos en el nombre poderoso del Señor, pues que están sucediendo hoy, mi querido hermano, amigo, para que usted se dé cuenta cuál es la razón, cuál es la raíz de todas estas cosas que están sucediendo, que provienen de la concupiscencia. Vamos a orar y que el Señor lleve con bendición esta palabra, y dice la palabra que no regresa vacía. Dice el Señor, esta palabra no regresa vacía, hará efecto en alguien pues que esté interesado en escuchar la palabra, el mensaje, la corrección de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde maravillosa, le damos toda la gloria y la honra, Señor, por su amor y su misericordia que ha tenido de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta obra, Señor, este trabajo que hacemos cada día en su palabra, en su nombre. Espíritu Santo, de predicar su palabra, Espíritu de Dios, Señor, le damos gracias y honra, Dios mío. Gracias por los oyentes, Dios mío. Gracias por esas vidas, Señor, que escuchan, Señor, cada fin de semana, Señor, su palabra a través de este medio de internet, Señor, de radio y televisión, Señor. Bendice la vida, Señor, de muchos hermanos, Señor, que están atentos a escuchar su palabra, Señor. Los hermanos Oliva, mi Dios, hermana, el Señor los continúe bendiciendo y que sean edificados por la palabra del Señor. Aquí tenemos una palabra, pues, buena para usted, para que usted permanezca escuchando la palabra, ya pues que escasea la palabra. Hay muchos pues que ya de la palabra se han salido
del mandamiento de Dios, se han salido de la Biblia, están predicando el evangelio independiente, el evangelio de los hombres, el evangelio falso, y son miles y millones de personas pues que están siguiendo al hombre. Pero quiero decirle en este día, mi querido hermano, amigo, siga a Dios, siga la palabra, sigan las instrucciones. Como dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy el pastor de las ovejas. Y mis ovejas, cuando las llamo, oyen mi voz. Esa es la palabra que tenemos que escuchar y oír y seguir, que es la Biblia. Bendito el Señor. Pero antes de todo, pues, vamos a orar con el tema de hoy. Bueno, hay que soportar las tentaciones que vienen de parte de la concupiscencia. Bueno, todas las cosas que están sucediendo es por la concupiscencia que hay en nuestras vidas. O sea, en pocas palabras, el pecado. Bendito el Señor, pero vamos a hablar acerca de esas cosas. Misericordia, mi Dios ha puesto el querer como el hacer de su buena voluntad, de seguir predicando su palabra tal como está escrito, que no hemos caído en la falsedad y la mentira, mi Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén, amén. La palabra de hoy dice, soportando las tentaciones. Bueno, ¿cuánta gente hay en este mundo? Bueno, miramos por la palabra del Señor, miramos por lo que dice la Biblia, miramos lo que habla la palabra del Señor. Vamos a leer que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de estas cosas. Y hoy lo vamos a dar cuenta, cuál es la razón, cuál es el motivo de todas estas cosas que están sucediendo en el pueblo de Dios. ¿Por qué razón está sucediendo estas cosas en la iglesia, en la vida de cada creyente? Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón, al güey, Dios mío, a la hermana Belke, mi Dios. ¿Y cuántos hermanos, Dios mío, están escuchando esta palabra en el día de hoy, Dios mío, edificándose a través de la palabra, Dios mío? Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Señor, manténgalos en su presencia, Señor, en santidad, Señor, delante de su presencia, Espíritu Santo. Ahora oramos, Señor, por aquellos que están enfermos, sánalos, mi Dios, ponga su mano de sanidad, Dios mío, Señor, los que están, Señor, angustiado, Señor, déles, Señor, esa palabra de aliento, levanta al caído, Dios mío, Señor, liberta, Señor, al que está cautivo en el pecado, mi Dios. Padre, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, hacemos uso de ese nombre que sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos, atamos todas acechanzas del enemigo, Señor, toda trampa del enemigo, todo obstáculo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, paralizamos toda obra del diablo, Señor, le dejamos obediencia a su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús y su Santo Espíritu, mi Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, usted ha sido bueno, Señor. Su amor y su